bendiga, amados hermanos, amigos que nos escuchan en esta hora. Le damos gracias a Dios que nos permite el poder compartir su palabra en este momento, y les voy a invitar a que abran las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos capítulo 1 y su versículo 16. Romanos 1:16, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oramos a Dios para que sea Él quien hable en nuestras vidas. Padre, le damos gracias por su palabra, Dios mío, que sabemos que es viva y eficaz. Le suplicamos que su palabra pueda llegar a nuestros corazones y que nos permita, Señor, el poder ir, conocer y aprender cada día más de usted. Bendice a cada uno de los que han de escuchar, Señor, este breve mensaje, que pueda llegar a cada uno de sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera en esta preciosa hora hablar acerca de el tema: el poder de Dios para la salvación. Repito, el poder de Dios para la salvación. Bien, ¿quién necesita salvación? El que necesita salvación es aquel, ¿verdad?, que se encuentra perdido, aquel que se encuentra enfermo, aquel que se encuentra esclavizado. ¿Y quién es aquel que se encuentra en esa condición? Romanos, el mismo libro de Romanos, más adelante, en el capítulo 3, versículo 23, dice, ¿verdad?, que por cuanto todos pecaron, dentro de ellos está usted, estoy yo, dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que nosotros estábamos alejados de ese Dios todopoderoso, del Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que creó al ser humano. Estábamos completamente alejados de Él, estábamos destituidos de su gloria. También la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús. En otras palabras, usted y yo, querido amigo que nos escucha, estábamos enemistados con Dios. Necesitábamos de una reconciliación con el Dios Todopoderoso. Necesitábamos una reconciliación con el Dios que nos creó. Necesitábamos una reconciliación con el Dios que hizo los cielos y la tierra, y solamente había una forma, y la forma era el sacrificio, y sigue siendo, ¿verdad?, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, de que de tal manera fue el amor, ¿verdad?, de Dios, que envió a su Hijo unigénito, como le dice Juan capítulo 3 versículo 16, ¿verdad?, que su amor fue tan grande que mandó a su único Hijo, a Jesús, para que diera su vida en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El apóstol Pablo, ¿verdad?, que escribe esta carta a los romanos, fue un hombre que experimentó personalmente ese amor maravilloso de Dios, ese poder maravilloso de salvación, y esa es la razón por la que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos transmite a través de esta carta a los que estaban en Roma en ese tiempo, aproximadamente en el año 58 después de Cristo, ¿verdad? Él se encontraba en la ciudad de Corinto con un deseo, ¿verdad?, ferviente de ir a ver a los hermanos en Roma. Y él les escribe esta carta, ¿verdad?, diciéndoles el deseo que él tenía, y lo podemos ver en los versículos anteriores del versículo que hemos leído. Pero cuando él llega, ¿verdad?, a este versículo, a esta porción de este capítulo 1, él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo, un hombre, repito, ¿verdad?, que experimentó personalmente ese poder maravilloso del Evangelio. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que hay salvación a través de Cristo Jesús.
El evangelio son las buenas nuevas. El evangelio, dice el apóstol, es poder de Dios. Querido amigo, no venimos a enseñarle una religión, venimos a enseñarle el poder de Dios. La religión no puede cambiar la vida del ser humano. La religión no puede salvar al ser humano, como dice Romanos 3:23, que habíamos sido destituidos. La religión no puede reconciliarnos con el Padre. Pero hay algo que sí puede reconciliarnos con el Padre, y ese es el poder del evangelio. El poder del evangelio, porque el evangelio tiene poder para cambiar la vida de un asesino. Tiene poder para cambiar la vida de un drogadicto. Tiene poder para cambiar la vida, ¿verdad?, de aquel ser humano que ha cometido grandes pecados. El libro de Isaías nos enseña y dice que si nuestros pecados fueren rojos, vendrán a ser como la blanca lana. ¿A través de qué? A través del poder del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y por qué razón? Porque es la buena noticia de que en Cristo Jesús, que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario tiene poder para limpiar el más grande pecado que haya cometido el ser humano en esta tierra. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que hemos sido justificados por la fe. Es decir, que aquel hombre, aquel pecador, aquel ser humano que vivía enemistado con Dios, que había sido destituido de la gloria de Dios, ahora Romanos 5:1 dice que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos, dice, paz para con Dios. Es decir, que estábamos enemistados con Dios, estábamos en guerra con Dios, teníamos todas las de perder, estábamos perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero en Cristo Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús, dice que venimos a tener paz para con Dios. Por eso dice este versículo: no me avergüenzo del evangelio. Por eso, querido amigo, no nos avergonzamos del evangelio. Predicamos el evangelio. Queremos compartir esta buena noticia de que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna para toda la humanidad. No nos avergonzamos, porque este evangelio ha cambiado nuestra vida. No nos avergonzamos, como dice el apóstol Pablo, porque reconocemos que Él ha cambiado nuestra manera de vivir. Reconocemos y le damos la honra y la gloria a Él, que ha cambiado la trayectoria de nuestra vida. Estábamos destituidos, pero Él ahora, a través del evangelio, a través de la buena noticia, a través de Jesucristo, nos ha nuevamente reconciliado con el Padre. Como dice el versículo siguiente, versículo 17, porque en el evangelio, es decir, el poder de Dios, dice: la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Entonces reconocemos que únicamente alcanzamos la vida eterna, encontramos la reconciliación con el Padre a través de la fe en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otro camino para la reconciliación, querido amigo. No hay otro camino que nos conduzca al Padre sino la fe en Cristo Jesús. Por ahí, ¿verdad?, andan hablando de nuevos métodos para acercarse a Dios, pero no hay otro evangelio. Y Gálatas capítulo 1 versículo 9 nos dice que si alguien viene con un evangelio diferente, y hemos expuesto que el evangelio es la buena noticia de salvación y que es gratis, es por la fe. Y si alguien viene con un evangelio diferente, como dice Gálatas 1:9, ¿verdad?, un evangelio diferente al que se ha predicado, el tal sea anatema. ¿Verdad? No hay otro evangelio más que el evangelio de Cristo Jesús, el que tiene poder para cambiar, tiene poder para transformar. Así que le hago la invitación: ¿quiere usted ser salvo? ¿Quiere usted alcanzar la vida eterna?
Aquí le presentamos no una religión, le presentamos el poder de Dios, el evangelio. Dios les bendiga.